Bien, chiquillos, el video contiene muchas emociones, es sumamente interesante y de hecho les recomiendo escuchar a Steven Wilson, buenísimo. Tiene varios discos, tiene muchísimas bandas, Treso, Porcupine Tree y Anathema, que son de las que yo he escuchado, que son muy, muy buenas. Esta canción la canta junto a Ninette Talle. Es curioso porque es una judía con una persona que se considera ateo. Es sumamente interesante. Y la animación la hizo una persona que se llama Jess Cope. Existió mucha gente involucrada en el trabajo. De hecho, termina ahí a los 8 minutos, pero quedan todavía 2 minutos de créditos, de puros créditos. Este es parte del álbum de Steven que se llama Hand Cannot Erase. La mano no puede borrar. Es un álbum conceptual. Intentaron mezclar tanto el arte de la animación como también la música. Y todo el álbum está pensado desde una perspectiva femenina. La mayoría de las canciones están con ese protagonismo. En varias entrevistas, Wilson señala que todo este disco está fundamentado en un documental que él vio que se llama Dreams of a Life, que trata principalmente de la historia de una joven británica llamada Joyce Carol, quien permaneció muerta en su apartamento por 3 años antes de ser descubierta, a pesar de tener familia y amigos. Wilson comenta que es sumamente curioso porque era una persona popular, querida por sus amigos, tenía una familia, pero por alguna razón nadie se dio cuenta que ella existía por 3 años. Ahora en específico, esta canción es una historia de una pérdida. Si se dieron cuenta, esta persona había perdido a tanto a su esposo como a sus hijos en un tiroteo. Y por lo mismo ella había estado haciendo su rutina y de hecho ella misma desordenaba y ordenaba para intentar mantener un poco de cordura. Y si se dieron cuenta, el video lo que nos intenta plasmar es su cara, no sé si la notaron, triste, cada vez más ojerosa, cada vez con una profunda tristeza. Sin embargo, y decía Wilson, la persona que animaron, que hicieron todo este tema del stop motion, tenían 2 rostros para esta animación. Una triste y una feliz. Y la feliz es demasiado sutil. De hecho, no pareciera que fuera alegría. Sin embargo, la ocupan ahí el último minuto y medio más o menos, del video. Fue un trabajo en conjunto. Wilson le entregó la hoja de diario a la persona que iba a animar y le dijo, esto es lo que vamos a cantar, esto es lo que vamos a hacer. Entonces, al tiro la persona vio, ok, se trata de una pérdida, y ella primero imaginó gaviotas, imaginó un acantilado, y desde ahí comenzó a crear todo el tema de la animación. Wilson comenta que cuando tocan la canción en vivo, mira a la audiencia y ve a la gente emocionada por la combinación que hay entre música y animación. Es una historia de tristeza, pérdida y negación. Pero él dice, creo que encontrar poesía y belleza en la tristeza es algo maravilloso. Y creo que es una de las percepciones que nosotros también tenemos acá en la BRI, que el Señor también muestra su gracia común a través de estos tipos de arte, ¿ya? Entonces, como les decía, esto es una animación de stop motion. Se demoró aproximadamente 8 meses en hacerse. Fue muy cuidado todo el proceso. Cada cosa, cada elemento que había, los juguetes, todo fue muy bien pensado. Y elegí esta canción principalmente para compartirles esta tensión que se da en la vida, ¿ya? Entre recordar y olvidar.
De hecho, eso era lo que decía prácticamente la última frase de la canción. Y el dolor psicológico que se puede experimentar al no saber administrar estas emociones, como también lo comentaba también la Babi hace un momento. Y esta va a ser la temática que nosotros vamos a abordar dentro de esta charla, la memoria. Y probablemente algunos se esté preguntando, ¿por qué hablar de la memoria en un retiro de amigos de la BRI, en donde estamos tratando el tema de la salud mental? ¿Ya? Y dos razones principales. Primero, nosotros somos cristianos, creemos que Cristo es el Señor de toda la vida, ¿ya? Y esto tiene muchas implicancias en el punto en que ningún tema es más o menos espiritual que otros, ¿ya? En todo Cristo reina. Entonces, es un tema importante porque Dios ha permitido dentro de nuestra experiencia que tengamos memoria, que tengamos memorias. Y si Cristo es el Señor, significa que debemos honrarlo en todo lo que hacemos. En este caso, en la manera en que recordamos y en la manera también que olvidamos. Segundo, también somos imagen de Dios. En Génesis 1:26, en la primera parte, se dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y esta distinción que realiza el propio Dios nos permite conocer nuestra creaturidad. Somos criaturas. Eso, por consecuencia, no somos dioses, no somos Dios. Y vale decir esto. Sin embargo, nuestra personalidad se encuentra en Dios, ¿ya? Es el eje principal. Entonces, tenemos que saber que este elemento de la imago Dei nos revela que, por un lado, nosotros somos finitos por esta distinción que nosotros tenemos con Dios, pero también tenemos una imagen de Dios distorsionada por la caída, ¿ya? Ser imagen incluye ser un ser moral, racional, social, pero también involucra todos estos aspectos de los que vamos a hablar. La experiencia humana, tanto en el área mental, emocional, volitiva e incluso la física, ¿ya? Entonces, ser imagen de Dios implica también aprender a administrar estos aspectos prácticos de la vida. De hecho, la Biblia siempre quiere llamarnos a que nosotros aprendamos a vivir y a vivir como la verdadera humanidad. Entonces, me había estado olvidando del PPT. Bien, entonces, Miroslav Volf, ¿ya? Va a ser la persona que nos va a guiar en estas reflexiones. Él ha escrito muchos libros, ¿ya? De entre los principales está aquí el que yo utilicé como referencia para la charla, que es El fin de la memoria, ¿ya? Ahora, hace muy poco, CLIE tradujo otro libro de Miroslav Volf, que es lo único que tenemos de él en español, que se llama Exclusión y Acogida, en donde él, de hecho, aborda esta temática de la memoria, pero la aborda solo en unas 10-15 páginas, ¿ya? El libro del fin de la memoria es una extensión del argumento de Miroslav Volf respecto a este tema de la memoria. Entonces, si alguno de ustedes maneja el inglés y le interesa el tema, puede también tomar esto como referencia para poder entender un poco más del tema. Miroslav Volf, les voy a colocar una imagen aquí, es ese caballero. Es una persona cristiana, primero. Él nació el 25 de septiembre, así que dentro de poco está de cumpleaños, está vivo todavía. Es un teólogo protestante croata, ¿ya? En el momento que nace en su país, en ese momento por los temas históricos, se llamaba Yugoslavia, ¿ya? Había todo este tema histórico-político. Él es hijo de pentecostales, se formó tanto en Croacia, Estados Unidos y Alemania. Y esta persona de verdad que es muy inteligente, tiene doctorados y postdoctorados, ¿ya? Y ha escrito de verdad muchísimos libros. Mi interés por este autor surge a través de dos vías. La primera es porque el fallecido pastor Tim Keller
lo cita demasiado en sus libros cuando él quiere hablar sobre perdón y reconciliación. Esas bibliografías extensas que tienen los libros de Keller, siempre mírenlas, chiquillos, porque ahí están hablando de los autores que se están hablando ahora en este tiempo. Charles Taylor, Byung-Chul Han, para que los puedan ir analizando, tomando y analizando un poco también de la cultura. Uno de ellos de los que trata es Miroslav Volf. Y la segunda fuente de por qué también me llamó el interés también este autor es porque en la Escuela de Teología y Vida Cristiana hay una clase, ¿ya? Hay una clase en relación de eso donde hablamos sobre el conflicto-reconciliación. En el segundo libro que les mostraba, habla más sobre eso. Ahora, este autor tiene una vida en particular. Él vivió una tortura psicológica, ¿ok? En el otoño de 1983, él fue convocado al servicio militar obligatorio que había en esta Yugoslavia. Él estaba casado y terminando su doctorado. Su esposa era ciudadana estadounidense, ¿ya? Entonces, para los ojos de los comandantes, podía ser un espía, Miroslav. Entonces, le tenían mucha atención a cada cosa que él hacía y mucha de su unidad en la que él estaba en el servicio estaba involucrado en espiarlo, en saber qué es lo que le hacía, qué es lo que pensaba. De hecho, a veces se reunían, así como nosotros, en la mesa, por ejemplo, y empezaban a conversar ciertos temas, elevaban ciertos temas para ver si lo podían atrapar con algo o acusarlo con algo. A veces le pasaban literatura, oye, mira de este libro que te regalo, mira, ¿lo podrías leer? ¿Qué opinas? Para intentar atraparlo si es que estaba en contra también del gobierno. Y además, por todos estos antecedentes que yo les mencionaba, que él es hijo de pentecostales. Y su papá, en ese momento, él también, al predicar de Cristo, había mucho esta cosmovisión de que si estás predicando como cristiano, entonces estás en contra del gobierno de Yugoslavia, porque ellos eran principalmente ateos, ¿ya? Ahora, hay un momento incluso donde lo ascienden a ser asistente administrativo del capitán, ¿ya? Entonces eso significaba que él estaba más cerca de los mandamases, pero a la vez que él estaba más cerca, mayor era el espionaje, ¿ya? Le colocaban micrófonos en habitaciones individuales, imaginemos por ejemplo en las piezas, y colocaban micrófonos para saber qué es lo que estaba hablando, con quién hablaba, si es que leía una carta, qué es lo que trataba. Realmente estaban muy preocupados por eso. Y todo empeoró cuando en un momento su esposa le envía una carta y los soldados la leen en primer lugar y antes de pasársela lo intentan inculpar, ¿ya? Y le dicen, sabemos todo sobre ti. Le dicen, tenemos muchas pruebas sobre tus intenciones y actividades. A ver si lo podían apretar y así quizás soltaba algo. Lo acusaban de esta propaganda religiosa en contra del socialismo que había en Yugoslavia y que estaba, como les decía, vinculado al ateísmo. Él, en este momento, donde ya lo estaban inculpando, que prácticamente si lo hacía una persona de alto rango, al inculparlo, prácticamente era culpable de inmediato. Entonces él estaba arriesgando en este momento 8 años en prisión. El juicio tenía que ser llevado a cabo dentro del ejército y sin un abogado independiente. Es decir, que el abogado era parte del otro grupo y por tanto no iba a tener una posición a favor de él. Él explica que en todo este periodo que pasó dentro, él sintió un miedo paralizante y una despersonalización, ¿ya? En el sentido en que no fue tratado como una persona. Si vemos esto mismo que estábamos hablando de la imagen de Dios, él realmente no fue tratado como persona. Fue tratado como un objeto, como algo que le servía. Estuvo, como les dije, meses bajo esta humillación, bajo este miedo, y él señala que en toda esa experiencia él tuvo un abuso, entre comillas, en un nivel medio, en el sentido en que fue lo que él vivió o experimentó fue mayor que un insulto o un golpe, pero más leve en comparación como a torturas y sufrimientos que otras personas vivieron también en ese periodo. Ahora, el autor reconoce que después de esta experiencia se sintió herido, muy herido.
con mucha ira y sed de venganza. Él en su experiencia, en su libro, lo cuenta de una manera muy honesta, ¿ya? Y manifiesta que como él era cristiano, tenía una dificultad por vivir cristianamente. Tenía un conflicto interno. ¿Cómo puedo ahora vivir cristianamente si estoy odiando a mi prójimo? Si quiero venganza contra mi prójimo. Él se hace todo este tipo de preguntas. ¿Qué debo hacer en una situación así? ¿Debo amar a mis enemigos, como dice la Escritura? ¿Implica establecer un vínculo humano con quienes me hicieron mal? En mi imaginación se repite el mal que me hicieron, dice él. ¿Cómo debo recordar lo que me hicieron? ¿Cómo debe recordar el perpetrado y el perpetrador? Esas son las preguntas que él intenta abordar dentro de su libro. Entonces, el tema principal que intenta tratar Miroslav Volf es recordar el mal sufrido, ¿ya? Y él lo hace desde esta mirada como una persona que no quiere odiar ni despreciar, sino amar al prójimo. Entonces, Miroslav señala constantemente que la importancia de tratar este tema de las memorias es su estrecha relación con el florecimiento humano. El tema de las memorias es un tema relacionado al florecimiento humano, entendido desde esta perspectiva cristiana de ser imagen de Dios. No involucra solamente preocupaciones personales, sino también sociales. El tema de la memoria hoy en día está en auge, está en boga, primero porque la cultura del entretenimiento produce olvido, ¿ya? Y en segundo lugar por las catástrofes sociales. Cada vez eso provoca distintos elementos, distintos agravios que plantean un desafío de cómo recordamos. Y esto podemos pensar en guerras, conflictos y distintas situaciones. Ahora, también él dice lo siguiente, que debemos tener cuidado con el ciclo del mal. Y ahí es donde él manifiesta esta frase. Para triunfar plenamente, el mal necesita 2 victorias, no una. La primera victoria sucede cuando se perpetra una mala acción. La segunda victoria, cuando se devuelve el mal. Todo esto se tensiona en su mente porque la Escritura va confrontando a Miroslav con el mandamiento de amar al enemigo, la doctrina del perdón de pecados y la ética del cristiano. Él hacía estas siguientes lecturas y quiero que lo vean desde su experiencia y lo que él ha vivido. Intenten ponerse en este momento en su lugar. Y lean conmigo estas partes de la Biblia. Mateo 5, 43 al 44. Ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, Jesús, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen. Salmos 25, 7. No te acuerdes de los pecados de mi juventud, ni de mis transgresiones. Acuérdate de mí conforme a tu misericordia, por tu bondad, oh Señor. Romanos 12, 21. No seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. Entonces, una persona con este tipo de experiencias mira las Escrituras y se siente incómodo, muy incómodo. La experiencia de Miroslav de verdad que es demasiado difícil. Probablemente ninguno ha vivido una situación así. Sin embargo, nuestras experiencias no quedan lejos de esta incomodidad frente a esta lectura de la palabra. Mi propia experiencia también. Y eso significa también experimentar y vivir también la palabra. Sin embargo, como les he mencionado, todos lidiamos con el tema de la memoria. Algunos definen la memoria, de hecho aquí tomo una definición de Daniel Dennett, un conocido filósofo ateo, ¿ya?
que él dice lo siguiente: la memoria es la capacidad de almacenar información útil y recuperarla precisamente en algunas circunstancias para su utilidad. Él aquí puede ver una dimensión más cognitiva y un poco más pragmática, ¿ya? De la memoria. Sin embargo, para nuestros propósitos, que vamos a hablar hoy día de estas reflexiones de la memoria, definiremos memoria como lo siguiente: es una reconstrucción, una colección y una articulación afectiva de las experiencias que tenemos y que forman la identidad. ¿Ya? ¿Para qué sirve la memoria? Miroslav señala que por su constitución permite esta articulación afectiva. Esto significa que puede traer tanto dolor como placer. ¿Ya? Esas son nuestras principales experiencias dentro de cuando recordamos. Ahora, en este sentido, la experiencia original, o sea, la memoria, representa la experiencia original y puede replicar esa misma sensación ahora en el presente. ¿Qué quiere decir eso? Si nosotros miramos hacia atrás y nos recordamos el día de ayer, por ejemplo, cuando llegamos acá, y probablemente algunos la felicidad, la hospitalidad, e inevitablemente a algunos se le va a salir una sonrisa o un recuerdo. Ahora, si miramos más hacia atrás a nuestros eventos de vida, algo que quizás nos provocó dolor, probablemente vamos a tener esta sensación de peso, tristeza, amargura, ganas de querer llorar. Entonces, la memoria tiene esta articulación o conexión afectiva, ¿ya? Podemos recordar tanto el dolor como el placer. Ahora, uno puede recordar un evento y no sentir la emoción que originalmente lo acompañó, ¿ya? En este sentido, la memoria se ve alterada porque existe una desarticulación afectiva de la experiencia. Algunos llaman a esta experiencia el olvido, y esto propiamente tal ya sería como una alteración de la memoria, ¿ya? Porque se abandona la dimensión emocional del acontecimiento. Ahora, el olvido también se puede manifestar en el sentido en que nosotros desprendemos el acontecimiento y desprendemos la emoción de estas memorias. Entonces, ahí ocurre el proceso de no recuerdo. Como yo ayer que alguien me preguntó algo y le dije, no recuerdo. También la memoria forma la identidad, ¿ya? Es decir, nosotros también somos mucho de lo que recordamos y somos lo que otros recuerdan también de nosotros, ¿ya? Si el dolor ha sido parte de nuestro pasado, el dolor será parte también de nuestra identidad. Ahora, si somos lo que recordamos de nuestras acciones, sentimientos y experiencias, debemos considerar también que nosotros hemos vivido procesos de traición y fidelidad, dolor y deleite, odio y amor, cobardía y heroísmo. Miroslav plantea que nuestra memoria es como una tela de retazos cosida a partir de una montaña creciente de recuerdos, discretos y multicolores. En ese sentido, tiene demasiadas dimensiones, demasiados recuerdos, y a veces pareciera ser que incluso fuera incongruente, pero es una colección. Y se ve ahí, de hecho, una bella tela. Ahora, esto también está relacionado con el tema de la identidad y cómo muchas veces nosotros, cuando hablamos de identidad, y la sociedad habla de identidad, se dice que está muy concentrada en el self, en el yo, ¿ya? Es decir, que el yo se utiliza como un eje articulador o un centro en sí mismo, y todas las cosas orbitan alrededor de él, ¿ya? Sin embargo, aquella perspectiva cristiana habla de que en realidad esta identidad, Cristo está al medio y todas las cosas orbitan alrededor de él. Él sería el eje articulador tanto de nuestra identidad. Ahora, no solo somos formados por las memorias, sino que también damos forma a las memorias, ¿ya? Y esto tiene una relación entonces recíproca entre identidad y los recuerdos.
Ahora, esto para efecto del tema estudiado, ya que Miroslav señala que la identidad no solo se forma de recuerdos, también somos formados por lo que nosotros amamos y también por lo que esperamos. ¿Ya? Sin embargo, debemos tomar atención a que la memoria puede formar o deformar nuestra identidad, como lo hablábamos recién. Ser una persona egocentrada o ser una persona que basa su identidad en Cristo. Una persona que basa su experiencia en el dolor o sea, que basa su identidad en el dolor o que basa su identidad en un marco más amplio. Vamos a hablar un poco sobre eso más adelante. Entonces, ya que un exceso de pasado puede robarnos el futuro y el presente, alterando nuestra forma de desarrollarnos. Ahora, Miroslav realiza 4 relaciones de la memoria con nosotros y con nuestro entorno social. En primer lugar, la memoria se relaciona con una sanidad, ¿ok? ¿Qué es lo que él quiere decir con esto? Que las heridas psicológicas causadas por el sufrimiento solo pueden curarse si una persona pasa por la puerta estrecha de los recuerdos dolorosos. Es decir, tenemos que enfrentar esas memorias, ¿ya? ¿Por qué? Porque si no, las evitaríamos. Tendríamos una tendencia estoica, como nos comentaba también la Babi en la mañana. Entonces, solo se debe soportar el dolor de recordar para llegar a una sanidad. Ahora, no debe ser solo eso. En este caso, si es que nosotros repetimos y repetimos esta experiencia dolorosa en nuestra mente y en nuestras memorias, se puede volver a replicar este trauma y sus efectos. ¿Ya? Entonces, y esto se da por esta articulación afectiva de la que recién hablábamos. Entonces, no es solamente recordar los eventos traumáticos, sino que se deben integrar e interpretar en un patrón más amplio de la historia de vida. Y eso implica que necesariamente le vamos a dar sentido a estas experiencias traumáticas y solo ahí el bienestar va a ser posible, viendo las experiencias y estas memorias bajo una nueva luz. Entonces, en segundo lugar, la memoria se relaciona con el reconocimiento, ¿ya? Y esto implica no ocultar los agravios sufridos, ¿ya? Sino que recordarlos justa y correctamente. De lo contrario, permanecería invisible. La víctima no sería una víctima y el perpetrador no sería un perpetrador. Entonces, si eso ocurre, hay una doble injusticia. La primera, cuando se realiza el hecho original, que sería este agravio, y la segunda, cuando desaparecería y no sería confrontado. Entonces, el reconocimiento es esencial para la sanidad personal y social de las memorias. Entonces, esto implica que nosotros tenemos que tener un recuerdo veraz, ¿ya? Recordemos que Éxodo 20:16 nos llama a que no debemos dar un falso testimonio. Y Lutero, cuando habla sobre este asunto, dice que esto también implica hablar la verdad. Ahora, la forma de recordar puede equivocarse, por lo que recién hablábamos en el inicio. Somos seres caídos. Entonces, puede ser que nosotros tengamos estos recuerdos y sean alterados por nuestro pecado al punto que nosotros le agreguemos cosas, magnimicemos situaciones. Pero también puede equivocarse porque somos finitos. Nuestras memorias son parciales. Entonces no recordamos todo. Entonces, como les dije, puede minimizarse o agrandarse las situaciones. Entonces la memoria se relaciona con el reconocimiento. En tercer lugar, una memoria también se relaciona con la solidaridad. Lo anterior no ignora que existen víctimas, ¿ya? Lo que recién hablábamos respecto al tema del reconocimiento. Nuestro deber es solidarizar con ellas, empatizar. La manera en que hacemos eso es a través de la memoria, porque la memoria es la que nos ofrece un sentido
de lo que significa ser agraviado. Porque de cierta manera todos hemos sido agraviados en algún momento. Entonces la memoria, cuando nosotros nos sentamos y escuchamos el dolor de otra persona, nos va a ayudar a empatizar. Y ojo con esto, porque Dios también nos entrega nuevos lentes, ¿ya? Y debemos cuidarnos de estos dos extremos, de ignorar la justicia y de ignorar el perdón. En cuarto lugar, una memoria se relaciona para proteger a las víctimas de más violencia. En este sentido, recordar puede ser un escudo protector de experiencias similares. Ahora, hay que tener cuidado porque esta función protectora puede generar también un efecto opuesto y volverse una espada. ¿En qué sentido? En que nosotros no somos inmunes, la víctima no es inmune a convertirse en un perpetrador. Algunos recuerdos los hacen ver peligros donde no los hay, reaccionando con violencia excesiva o tomando medidas preventivas inadecuadas para garantizar su seguridad. Entonces hay que tener cuidado con tanta facilidad. El escudo protector de la memoria se transforma en una espada de violencia. Entonces podemos ver la memoria en estos dos sentidos, que puede ser tanto un escudo protector como también una espada. Pero no se olviden de este tema de los lentes. Hasta aquí, la memoria puede proteger, ser una ayuda solidaria, nos ayuda a reconocer nuestras malas acciones y puede forjar nuestra identidad. Pero como arma de doble filo puede herir, generar indiferencia, reforzar percepciones falsas y crear una prisión de nuestro pasado. Ahora, durante nuestras historias personales, sociales y nacionales, reconocemos más los usos negativos de la memoria que los positivos. No nos olvidemos que una de las frases populares, inclusive lo más probable es que el próximo mes también va a estar en boga, ni perdón ni olvido. Entonces, como cristianos, debemos pensar en la redención de la memoria. Algunas personas señalan que debemos meramente aceptar el pasado, pero eso solamente sería soportarlo o tolerarlo. Nuestra convicción cristiana es la redención, porque en Cristo hay reconciliación de todas las cosas, y es precisamente porque Cristo nos da una nueva identidad en Él. De hecho, si vemos el libro de Juan, el Evangelio de Juan, nos señala que la identidad de hijo de Dios es regalada por este mismo Jesús. Esta relación filial, este nuevo conocimiento, esta nueva revelación es entregada solamente a través de Jesús. Y por eso solo podemos llegar a saber que somos hijos de Dios cuando conocemos a Jesús. Y esta relación filial solamente va a ser aprendida, esta identidad en el Hijo de Dios, en ser hijo de Dios, va a poder ser aprendida en la medida en que nosotros miremos a Jesucristo. Porque Jesús, ¿qué es lo que hacía? O sea, ¿qué es lo que decía? Yo hago lo que mi Padre hace. Yo digo lo que mi Padre dice. Entonces, de esa manera también se debe vivir y aprender cómo también Jesús manifiesta esta dependencia, cuidado, y también sus mismas acciones son dirigidas a través de esta relación filial con el Padre. Ahora los quiero invitar a que podamos leer un texto en Deuteronomio 8, del 11 al 20. Yo voy a utilizar una versión NBLA, que es Nueva Biblia de las Américas, ¿ya? Por si notan alguna diferencia, ustedes pueden utilizar la versión predilecta que tengan. Los fans de la Reina Valera, anótense nomás. Dice así: cuídate de no olvidar al Señor tu Dios, dejando de guardar sus mandamientos, sus ordenanzas y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No sea que cuando hayas comido y te hayas saciado y hayas construido buenas casas y habitado en ellas,
y cuando tus vacas y tus ovejas se multipliquen, y tu plata y oro se multipliquen, y todo lo que tengas se multiplique, entonces tu corazón se enorgullezca, y te olvides del Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Él te condujo a través del inmenso y terrible desierto, con sus serpientes abrasadoras y escorpiones, tierra sedienta donde no había agua. Él sacó para ti agua de la roca de pedernal. En el desierto te alimentó con el maná que tus padres no habían conocido, para humillarte y probarte, y para finalmente hacerte bien. No sea que digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han producido esta riqueza, a fin de confirmar su pacto, el cual juró a tus padres como en este día. Pero sucederá que si alguna vez te olvidas del Señor tu Dios y vas en pos de otros dioses y los sirves y los adoras, yo testifico contra ustedes hoy que ciertamente perecerán, como las naciones que el Señor destruye delante de ustedes. Así perecerán ustedes, porque no oyeron la voz del Señor su Dios. Como pueden notar, la memoria es importante para la vida cristiana. De hecho, no existe cristianismo sin memoria. De hecho, es, por lo que vemos en este pasaje, es la memoria la que nos ayuda a obedecer al Señor. Joseph Yerushalmi, que probablemente en hebreo es un trabalengua más o menos, dice lo siguiente: solo en Israel y en ningún otro lugar el mandato de recordar se siente como un imperativo religioso para todo un pueblo. Sus reverberaciones están por todas partes, pero alcanzan un crescendo en la historia del Deuteronomio y en los profetas. Acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones. Eso está en Deuteronomio 32, en la primera parte del versículo 7. Acuérdate de estas cosas, oh Jacob e Israel, porque mi siervo eres, yo te formé, siervo mío eres tú. Israel, no me olvides. Isaías 44, 21. Recordar es un mandamiento en la vida del pueblo de Dios. La confesión cristiana, de hecho, es un ejercicio de la memoria. En algunas iglesias reformadas, todos los domingos se recita el credo, el Padre Nuestro o los 10 mandamientos. Por lo menos, y aquí incluyo también a las iglesias evangélicas, pentecostales, neopentecostales, declaran: Jesús es el Señor. Tienen un credo, tienen un recuerdo de esta confesión cristiana. Y también la cena del Señor: hagan esto en memoria de mí. Entonces, la memoria es sumamente importante para la vida del cristiano. Ahora, debemos ver la memoria, como les decía hace un rato, bajo un marco más amplio. Y es esto lo que acabábamos de leer también. Miroslav habla de este asunto en que la Biblia nos habla de una historia, una metanarrativa. Varias veces en la Biblia vamos a encontrar que alguna persona, profeta, predicador, está llamando la atención del pueblo de Dios a recordar a Dios y lo que Él hizo. Y esto se encuentra tanto en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Son esos versículos cuando uno está haciendo el plan de lectura y llega: ¿por qué está haciendo este resumen? Es porque nos quiere recordar de nuevo todo lo que pasó. Quiere plantear esta metanarrativa para que nosotros recordemos todas estas cosas bajo un marco más amplio. No podemos practicar, queridos amigos, hermanos, no podemos practicar la palabra de Dios si no está presente en nuestra memoria. Por ende, debemos leerla y oírla. El que practica y obedece es quien recuerda esta historia. Miroslav llama a estas narrativas bíblicas como metamemorias reguladoras, que definen la identidad de la comunidad y la llama, de hecho, la comunidad de las memorias.
Pero ¿qué es lo que debemos recordar? En el texto hay algunos énfasis. Dice, el Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, que te condujo a través del desierto, el que te protegió de serpientes y escorpiones, el que sacó para ti agua, el que te alimentó. Lo que debemos recordar, queridos hermanos, es nuestra historia con Dios. No solo la personal, aquella que tú has vivido en el momento en que conociste al Señor, sino aquella gran historia en la que somos insertados como pueblo del Señor. La historia de la Biblia es nuestra historia. Cuando ustedes leen ahí en el mismo Deuteronomio, cuando están retando al pueblo de Dios, somos nosotros. Somos nosotros. Estamos unos años más tarde, pero Dios nos ha hecho parte de esta historia. Hay un contexto. También notemos que olvidar y enorgullecerse son simultáneos. ¿Olvidarse de qué? Olvidarse del Señor. Cuando olvidamos la historia de Dios, olvidamos este contexto necesario para que ideas y comportamientos hagan sentido. De hecho, cuando perdemos el contexto, podemos volvernos idólatras, porque olvidamos el origen, la fuente, nuestro tamaño, nuestra dependencia. Comenzamos a pensar que somos más de lo que realmente somos. Ocurre una alteración de la identidad. No olvidemos que la gran tentación del hombre es sacar su realidad, la realidad física de su cuerpo, de su sexo, de su familia, de su historia, y así poder quedar solamente el self como la última barrera, su yo, sin ayuda divina y autónomo. La historia es necesaria para recordar al Creador y Señor. También la memoria implica recordar un camino, una trayectoria. Además, la memoria es importante para poder recordar la creaturidad. ¿Se acuerdan que hablamos de eso al principio? Nosotros trabajamos sobre el trabajo de Dios. Andamos en el camino que Dios nos colocó. La historia que tú tienes, las personas que te rodean, las memorias que tienes, es donde Dios te colocó. Entonces, la memoria es contexto. Crea un universo de sentido donde nosotros nos movemos. Miroslav señala un punto importante. Cuando tomamos la cena del Señor, debemos recordar la reconciliación de Dios con todas las dimensiones de la vida. Dios ha manifestado su amor por los malhechores, es decir, por ti y por mí. Recordamos a Pablo, pero también pensemos en nosotros. En 1 Timoteo 1:15 dice: Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. La comunidad que celebra la cena es una comunidad de personas que piden perdón y que perdonan. Las relaciones los unos con los otros es restaurada. Y explota en nuestras cabezas saber que algún día Pablo y Esteban se van a sentar en la misma mesa, reconciliados, amando al Señor. Asimismo puede pasar con las personas que te han traicionado a ti, con las personas que me han traicionado a mí. Si es la voluntad del Señor, puede que hasta estén sentados al lado de nosotros, tomando esa mesa. La administración de las memorias es un tema que requiere sabiduría. Hay cosas buenas que se deben recordar, pero también hay cosas malas que deben ser recordadas. Así como hay cosas buenas que hay que olvidar, hay cosas malas que hay que olvidar. Todo dependerá de la situación. Y de hecho la Biblia no te va a decir, mira, en esta situación tú tienes que hacer. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia te quiere enseñar sabiduría. Sabiduría para que tú aprendas a reconocer eso. De hecho, habla mucho del discernimiento. Por eso un desafío para todos nosotros, leamos Proverbios como literatura sapiencial. Hay situaciones en donde el olvido se impone porque tenemos una tendencia de olvidar. Nuestra memoria es frágil, somos finitos y a veces es necesario olvidar. No hay valor en recordar dolores en sí mismo. No existe ningún valor en evitar tristezas. Decíamos hace poco que la repetición de recuerdos traumáticos puede traer incluso más dolor. No existe sentido en permanecer recordando dolores.
Ahora, siempre es necesario recordar cuando la injusticia y el prójimo está en juego. Lo que debemos hacer siempre va a depender desde el contexto y de la sabiduría que nos entrega el Señor. El 9º mandamiento nos llama a no dar falso testimonio. Incluso Lutero, comentando en su catecismo, argumentó que este mandamiento implica que debemos hablar bien de nuestro prójimo. Amar a nuestro prójimo, incluyendo a nuestros enemigos, implica hablar bien de ellos. Pero ¿cómo hablar bien de una persona que cometió un mal? Hay más de una manera de contar una historia de una mala acción. Por ejemplo, podríamos aislar la mala acción de esta persona sin situarla en la historia general del perpetrador. Pero tal recuerdo no sería estrictamente falso, porque estaríamos hablando de lo malo que hizo. Sin embargo, sería poco amoroso, porque induciría a pensar de manera generalizada de la persona, ignorando sus virtudes, la gracia común que Dios también pudo haber depositado en él. Esto jamás anulará que Cristo también tenga el lugar de juez. Él sacará a la luz todas las injusticias encubiertas y dará un justo juicio para aquellos que sus memorias no los han dejado tranquilos por una injusticia que nunca pudo llegar a un tribunal. La esperanza escatológica nos señala que Dios realizará un juicio justo, exterminará todo el mal para que los cielos nuevos y tierra nueva no haya más llanto y dolor. Puedes mirar entonces el presente con esperanza, porque Cristo desde hoy ha comenzado a secar tus lágrimas. Ya para ir finalizando, casi, Miroslav habla de una administración, de una curaduría o de jardinería de las memorias. Personalmente me gusta más esta metáfora, porque Lewis la utiliza y me gusta Lewis. Él la utiliza, sin embargo, para hablar de los amores. En el libro 4 Amores, si es que alguno quiere profundizar, ahí tienen una sugerencia de lectura en ello. Y tiene esta relación con esta articulación afectiva de las memorias. Un jardín puede presentar bellas flores de distintos tamaños, formas y colores, pero requiere que sea regado, nutrido y cuidado de las distintas amenazas a su alrededor. Si has tenido un jardín a tu cuidado, te habrás dado cuenta que sale maleza, bichos que pueden roer las flores. Incluso con la contaminación actual, plásticos pueden acercarse también por el viento. El jardín requiere cuidado. Y es por eso que utilizamos esta metáfora. No es trivial administrar las memorias. Hay cosas que no se necesitan traer todo el tiempo al recuerdo. Hay gente que tiene placer incluso en recordar los dolores, sufrimientos y tragedias. Pero el exceso de pasado nos puede desconectar del presente y dificultar el enfrentamiento de los desafíos que Dios nos coloca y las posibilidades que Él reserva para nuestro futuro. Mucho sufrimiento vuelve opaco este jardín de las memorias. Ahora, no todo es sufrimiento. Si tienes alegría hoy, es una experiencia y un regalo de Dios. Cuando Dios nos bendice, debemos recordar esa bendición para no enorgullecernos, para no pensar que somos merecedores o fuente de esas bendiciones. El pasado no puede ser olvidado, pero a veces es muy pesado. Aspectos del pasado regresan o aparecen. Hay cosas que deben ser olvidadas y hay cosas que no pueden ser olvidadas. De hecho, la mujer de Lot, en Génesis 19:26, dice lo siguiente: pero la mujer de Lot, que iba tras él, miró hacia atrás y se convirtió en una columna de sal. Ella extraña un pasado que se debía acabar. Dios había decretado algo sobre Sodoma. Hay cosas que no fueron hechas para durar y existen cosas que Dios quiere destruir. Existen relaciones que fueron confortables para nosotros, pero ahora quizás no son legítimas. A veces debemos olvidar y no debemos mirar hacia atrás. Existen pasados que serán apagados por Dios y que deben ser olvidados. Lo que debe ser olvidado en ese pasado son los vínculos pecaminosos. Son las cosas que no vienen de Dios y que por eso serán destruidas en el juicio final.
Olvidar es desconectar afectivamente, desprenderse de algo que pensabas que tiene valor y que Dios dice que no. Cuando Dios quiere que olvides alguna cosa, es porque existe algo en nosotros hoy que debe morir. Puede estar conectado con algo que hicimos, vivimos, decidimos, aprobamos, pero que ya no podemos hacerlo. Debemos aceptar el no divino para esas cosas, porque la falsa identidad debe ser abandonada. La mujer de Lot no debía verse como una persona de Sodoma, sino como una que había hallado compasión de parte del Señor. Ella no utilizó este marco más amplio. Salmo 137. Junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y llorábamos al acordarnos de Sión, sobre los sauces en medio de ella. Colgamos nuestras arpas, pues allí los que nos habían llevado cautivos nos pedían canciones, y los que nos atormentaban nos pedían alegría, diciendo: cántenos alguno de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos la canción del Señor en tierra extraña? Si me olvido de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, péguese mi lengua al paladar. Si no me acuerdo de ti, si no enaltezco a Jerusalén sobre mi supremo gozo. Recuerda, oh Señor, contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, quienes dijeron: arrásenla, arrásenla hasta sus cimientos. Oh hija de Babilonia, la devastada, bienaventurado el que te devuelva el pago con el que nos pagaste. Bienaventurado será el que tome y estrelle tus pequeños contra la peña. Olvidar y no olvidar es un imperativo moral. Nuestras memorias no pueden ser un cuarto sin limpiar. Recordar no significa que va a ser cómodo. El criterio para hacer esa administración tampoco es el bienestar, es la verdad. No podemos despreciar el bien y negar la verdad. No podemos negar quién es Dios. Por eso en el lamento de este salmo recuerdan con muchas tristezas su cautividad, el tormento, su destrucción de parte de otros pueblos. Sin embargo, necesitamos la ayuda divina para hacer esta administración. Debemos dejar que Dios nos recuerde ciertas cosas. Tercera de Juan, en los versículos 9-10. Escribí algo a la iglesia, pero Diótrefes, a quien le gusta ser el primero entre ellos, no acepta lo que decimos. Por esta razón, si voy, llamaré la atención a las obras que hace, acusándonos injustamente con palabras maliciosas. No satisfecho con esto, él mismo no recibe a los hermanos, se lo prohíbe a los que quieren hacerlo, los expulsa de la iglesia. Existen situaciones que deben ser confrontadas. Se deben traer a la memoria de las palabras, estas palabras insensatas y maldadosas. Dios dice, y a través de Juan, que les va a llamar la atención. Hay otras traducciones que utilizan la palabra le recordaré. Si no reconoces que hiciste palabras maldadosas, Dios te las va a traer de vuelta. Esas cosas vienen a la luz por Dios. Necesitamos lidiar con el pasado y encarar nuestros errores. Si no lo hacemos, aquello puede repercutir en nosotros. La memoria funciona para la confesión a Dios. Debemos hacer limpieza de este jardín. Nuestras malas acciones contra el prójimo deben ser recordadas para ser tratadas. La buena noticia es que si dejas a Dios que Él te recuerde, Él también puede olvidar. Y hay un misterio enorme en esto, de un Dios omnisciente que olvida los pecados confesados. Jeremías 31:34. No tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciéndole: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor. Pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Miqueas 7, del 18 al 19. ¿Qué Dios hay como tú que perdona la iniquidad y pasa por alto la rebeldía del remanente de su heredad?
No persistirá en su ira para siempre, porque se complace en la misericordia. Volverá a compadecerse de nosotros, eliminará nuestras iniquidades. Sí, arrojarás a las profundidades del mar todos nuestros pecados. Pareciera ser, la Biblia no lo dice, pero pareciera ser que hay un mar del olvido. Debemos recordar lo que Dios recuerda y olvidar lo que Dios olvida. Dios no olvida el pecado de los impíos. Dios se olvida de los pecados confesados. Esos pecados nosotros también debemos olvidarlos. Salmo 77, 11. Me acordaré de las obras del Señor. Ciertamente me acordaré de tus maravillas antiguas. Recordar al Señor de nuestra vida es la única forma de recordar todo lo que importa y olvidar todo lo que no importa. Todo lo que se aleja de Dios será olvidado, porque es una ilusión. Sin el temor del Señor, no vamos a tener la sabiduría para administrar la memoria. Muchas personas quieren apagar totalmente su pasado y apagan lo que no puede ser apagado, que es su caminata con Dios. Algunas personas quieren guardar todo lo que está en el pasado y ahí guardan sus pecados y la propia Sodoma, acordándose de la mujer de Lot, y continúan aplastados por su pasado. Ahora, para administrar las memorias se debe entregar al Señor. Lamentaciones 3, del 21 al 24. Esto traigo a mi corazón, por esto tengo esperanza, que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades. Son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad. El Señor es mi porción, dice mi alma. Por tanto, en Él espero. Hablamos que hay memorias traumáticas que se proyectan en el futuro, afectando su relación con el presente. Por esto nosotros debemos recordar al Señor. Recordar lo que Dios hizo por nosotros, recordar lo que Él hizo, nos conecta al camino en el que debemos andar mientras contemplamos el horizonte de espera, porque Él es quien nos entrega esperanza. Y ahora sí, para terminar, parezco pastor ya. Conclusiones. Por la gracia de Dios, tenemos herramientas para la jardinería de las memorias. La primera herramienta es que debemos repetir las historias que importan, principalmente la historia del Evangelio. Debes verte dentro de la historia de Dios, así no irás tras una historia falsa. Lee las Escrituras, individual y comunitariamente. Ruega a Dios por estos lentes para entender como José en Génesis 50. Entender que el mal que sufriste tenía un propósito. O para entender que en Cristo eso tiene redención. La segunda herramienta es la confesión. Confesar los pecados. Hay cosas malas que deben ser recordadas delante de Dios. Por eso también el ejemplo de tercera de Juan, la tercera carta de Juan. Alguien te tiene que recordar esos pecados que tú has hecho también contra tu prójimo. Y tú debes también confesar tus propios pecados, porque principalmente tú los cometes contra Dios y también lo que hemos cometido contra nuestro prójimo. Confiar en la obra de Jesús, cuando utilizamos esta herramienta, tenemos que confiar en la obra de Jesús, de que Él perdona todas nuestras iniquidades y maldades y que las olvida. Y la tercera herramienta que tenemos para esta jardinería es gratitud, para recordar lo que Dios hizo. Nos dará fuerza para enfrentar el camino en el que estamos insertos. Gratitud por la sabiduría que nos entrega en su palabra para administrar las memorias. Ciertamente hemos fallado en la administración de nuestras memorias, queridos amigos y queridos hermanos. En nuestros jardines ha crecido maleza difícil de arrancar. Los bellos frutos han sido opacados por nuestra mala administración.
Pero Cristo nos entrega nueva oportunidad en Él para cuidar de este jardín. Por eso, sometámonos a Él, pues Él es el único que trae redención a nuestras memorias. Por eso, usemos las herramientas que Él nos ha regalado. Que Dios nos ayude, queridos amigos y hermanos. Ahora se abre el tiempo, si tienen alguna pregunta. No prometo responderlas todas, pero pueden hacer alguna pregunta, algo que no haya quedado claro, algo que quieran también compartir como reflexión. Lo mismo que decíamos al inicio, si el video les hace sentido también de esta belleza que también trae estas memorias. Queda el micrófono con ustedes. Me llama mucho la atención cómo lo expusiste, porque creo que sirve bien para armarse una imagen de todo, bueno, de todo lo que hemos estado hablando, en el sentido de que para mí lo visualizo como un paisaje, donde Dios lo es todo, es como el cielo, y donde mirar las cosas, como dice, y repetir la historia nos ayuda a entendernos como en comunidad, socialmente, el recuerdo, una continuidad. La confesión quizás es un plano como individual y la gratitud en una relación con el Señor, y aquí pareciera integrarse todo a través del Señor. Y claro, ahí lo conecto como con lo que dice la Pali de las emociones. A veces nos preguntamos, ¿y ahí cómo vivo? ¿Cómo vivo? A ver, ¿cómo siento? ¿Cómo gestiono? ¿Cómo administro? Y ahí es súper hermoso visualizarlo como necesito recurrir a Dios constantemente para que Él sea quien integra todo. Porque claro, si yo me pongo esta presión solo a mí, es horrible. Pero claro, todo se ve hermoso a la luz del Señor. Y yo, bueno, me gusta el arte y me es inevitable pensarlo como cuando pinto, en cómo veo la luz, cómo veo la sombra, cómo los colores se van integrando entre sí. Entonces, eso. Gracias, Raquel. Ciertamente lo que señales es muy importante, porque a veces de verdad que se nos olvida la perspectiva de la historia. Porque no debemos olvidar que, ok, estamos ahora en Collamiento, estamos en un retiro de amigos del Abril, pero la historia se conduce a la consumación de todas las cosas. Somos parte de la historia de Dios. En este momento, ustedes y yo somos parte de lo que Dios quiere hacer en este momento, en este mundo. Entonces es sumamente interesante también lo que comentas. De hecho, estas herramientas, claro, se ven en distintos planos y pueden ser aplicadas. Yo creo que igual ahí el énfasis también que realiza Miroslav en el hecho de lo individual y lo comunitario, yo creo que también es sumamente relevante, porque no solamente debemos tener este tema para nosotros, de personas individuales, ¿cierto? Porque de hecho leíamos en la Escritura que a veces la memoria sirve también para hacer recuerdo de estas mismas ofensas que, por ejemplo, había hecho Diótrefes. Entonces sirve de manera comunitaria para llamarlo la atención, como decía el texto, y llamarlo al arrepentimiento. Nuestros hermanos se equivocan, nosotros nos equivocamos, necesitamos de los mismos hermanos que nos llamen a la confesión, y a la confesión primeramente a Dios y también después a los hermanos. Entonces, súper bien lo que comentas, Raquel, y muchas gracias igual por lo que comentas. En el contexto de la iglesia en general, pienso que es muy desafiante esto de la honestidad, porque siempre juzgamos las cosas por lo que se ve y por lo que nos afecta, y terminamos siendo un poco esclavos de lo visible, del comportamiento,
Y en esto ser muy empático y muy solidario, entendiendo que los que nos de alguna manera perjudicaron no fueron conscientes voluntariamente de ese perjuicio, de ese daño, y que hay una cadena de víctimas en donde vemos el origen en el jardín del Edén. Hay una película que una vez vimos que se llama La cabaña. Okay. Que hay como el mensaje de trasfondo es que puede haber mucha maldad, pero finalmente hay una cadena de responsabilidad y culpas y de víctimas que finalmente encuentran el origen en el pecado que tuvo lugar en Edén. Entonces, en eso nosotros también ver que si no resolvemos honestamente nuestra propia historia y no nos enfrentamos a esos episodios dolorosos, nosotros también vamos a ser parte de la cadena de problemas y daños, porque al no resolverlo no podemos también ver ese punto ciego que nosotros mismos también tenemos y donde no somos conscientes de lo que estamos dañando también a las personas con las cuales nos relacionamos, sea familia o sea hermanos de la iglesia. Que la historia nuestra explica por qué hacemos las cosas como las hacemos, por qué somos como somos, por qué somos tan, hay una lista larga, ¿cierto? Tan temperamentales, tan irascibles, tan intolerantes, o tan rigurosos, o tan quisquillosos. Y nuestra historia explica cómo somos. Entonces, nosotros al resolver el asunto, no solamente entendemos que también somos parte de un problema, sino que también vemos nuestros puntos ciegos para no seguir extendiendo esa cadena de daños que traemos y en este nuevo contexto de donde Cristo hace nuevas todas las cosas, que nos da una nueva identidad, nos extendemos hacia adelante, pero ya sanos, perdonados, con una nueva perspectiva y una nueva identidad. Sí. Yo soy testigo de eso, que aún quizás a los 40 años no había visto asuntos que podían resolverse a la luz de Cristo. Sí. Relaciones trascendentes. Y eso marca incluso un antes y un después. Tanto que destraba la bendición para toda una casa, incluso para toda una iglesia, Sí. en el sentido de si uno enfrenta esos asuntos de recuerdos dolorosos, Dios sana y Sí. liberta para la bendición de su casa. Sí, muy cierto. De hecho, mientras tú hablabas me acordaba de Francis Schaeffer, lógico. Francis Schaeffer trata mucho el asunto sobre la honestidad y la verdad, principalmente bajo este eje de lo que Dios es, porque Dios es veraz. Partamos por eso. Entonces, por ende, todo lo que desprende también esta ética del cristiano tiene que ser esta veracidad y esta honestidad. Ser honestos con nosotros mismos y ser honestos también con esta comunidad, como decías. Ahora también el hecho de lo que señalabas es muy cierto. Creo que Cristo es el primero que hace esto de, en vez de... a Él le hicieron mal y Él devuelve con bien. Porque todo el mal se había venido hacia Él, lo insultaron, lo golpearon. Sin embargo, Él muere en una cruz para salvar a su pueblo. Entonces Él, en vez de devolver el mal, devuelve bien. Y creo que Él es el que inicia esto mismo y esta misma comunidad de personas que en vez de devolver el mal, devuelvan el bien. Y yo creo que es necesario, como tú decías, que como cristianos podamos asumir eso y ser lo suficientemente maduros para que en el Señor nosotros también podamos reconciliarnos. Yo creo que es tiempo de
lo que vemos también en la sociedad es que realmente hay iglesias destruidas, iglesias separadas, familias rotas. Y yo creo que es bueno ser honesto, partiendo por estos pequeños lugares, trayendo esta misma redención que trajo nuestro Señor y aplicándola a nuestros contextos. Si es que una iglesia se divide, creo que nosotros debemos ser los primeros en ir a abrazar al divisor y abrazar al dividido. Ir a confrontar al divisor y abrazar también al dividido. Yo creo que tenemos que hacer lo mismo con nuestras familias, nuestros grupos de amigos y partir con esta redención en todos los contextos. Así que concuerdo mucho también con tu comentario. Dani, creo que ibas a hacer una pregunta. Ya no. que quieren ser débiles y están ahí para ellos. Entonces, en verdad es como súper desafiante, algo tan sencillo como es la memoria puede ser tan desafiante para nosotros como cristianos y como sociedad. Gracias, Dani. Ya lo último y con esto finalizamos. Sí, ciertamente el tema de la creaturidad creo que es algo que nos lo hemos profundizado mucho como cristianos. El tema de la creaturidad nos habla esto de nuestra finitud. Para empezar, lo que la Biblia nos habla es que somos criaturas. No somos dioses, no somos Dios. No tenemos este proyecto autónomo. De hecho, es todo lo contrario, es dependencia. Entonces, yo creo que abrir Génesis 1, Génesis 2, tenemos que volver a recapturar nuestra imaginación a través de la lectura de la palabra para que también sirva para esto. Yo creo que al final leer la Biblia no es un mero ejercicio teórico, sino que es un ejercicio sumamente práctico, devocional, en donde en primer lugar nosotros leemos la Escritura y decimos: Señor, es verdad, somos criaturas, perdona mi deseo de autonomía, ayúdame a vivir dependiente de ti. Y por otro lado, nos paramos de esa oración y vivimos conforme a esa gracia que el mismo Señor nos impulsa. Así que eso, chiquillos, eso fue mi charla y quería hacer lo último,
una oración para terminar del tema. Bueno, oremos, chiquillos. Señor, te damos las gracias porque tú has sido sumamente bueno con nosotros, Señor. Gracias por poder abrir tu palabra, Señor, y saber que eres tú, Señor, el que primeramente nos habla, el que primeramente nos manifiesta su amor y que nos desafía para vivir la vida. Gracias, Señor, porque realmente tú eres quien captura nuestra imaginación, quien captura nuestro corazón y que también va a capturar nuestras manos para poder hacer y vivir, Señor. Ayúdanos a poder vivir en esta plenitud de lo que tú nos has regalado, Señor. Hemos hablado del perdón, del conflicto, de la reconciliación y de las memorias, Señor. Por favor, ayúdanos a que nuestras memorias puedan ser sanadas, Señor. Ayúdanos a recordar lo que tenemos que recordar. Ayúdanos a olvidar lo que tenemos que olvidar, Señor. Y por sobre todas las cosas, Señor, ayúdanos a recordarte siempre a ti, a jamás olvidarnos de ti para que nuestro corazón no se enorgullezca, sino que todo lo contrario, podamos ir frente a ti para adorarte, para amarte más y también amar a nuestro prójimo, Señor, que es lo que tú también nos has llamado. Te rogamos, Señor, que nos ayudes, dependemos de ti, solicitamos de tu gracia, Señor, para con nosotros, de tu misericordia. Manifiesta tu gloria, Señor, ante nosotros, para que podamos ver esa bondad y misericordia y también podamos vivir como Cristo, siendo bondadosos y misericordiosos con los demás, Señor. Te lo pedimos en tu nombre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, quien murió y resucitó por nosotros. Amén.